Bueno, pues hemos llegado a un punto ya en el tema de relatividad en el que tenemos que volver otra vez al inicio. ¿Por qué? Porque os acordáis que al inicio habíamos empezado hablando de las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo son las que acontecen, digamos, cotidianamente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un coche que adelanta a otro y por tanto la velocidad relativa de uno respecto al otro, pues o bien es restando o bien es sumando las velocidades, vimos que el experimento de Michelson referido a tratar de aplicar ese tipo de relatividad galileana a la luz, pues empezaba a dar problemas. Es decir, la luz parecía que no se comportaba según las reglas de Galileo. Hemos visto después que, si recordamos, una de las conclusiones a las que se llegaba con las transformaciones galileanas era que dos observadores inerciales O y O', que se desplazaban relativamente uno respecto al otro con velocidad v, medían exactamente la misma distancia entre dos puntos, independientemente del observador. Y además, bajo el paradigma de que el tiempo que medían esos dos observadores era exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bajo esas premisas, si recordáis, habíamos llegado a que las transformaciones de Galileo, por ejemplo, desde el observador O al observador O', que se desplaza, suponiendo que es O' el que se desplaza con velocidad v constante respecto de O, pues tenían esta forma, asumiendo únicamente por simplicidad que se estaba moviendo en la dirección X, ¿de acuerdo? Que el movimiento tenía lugar en la dirección X. Por tanto, del observador O', pues teníamos esta terna de coordenadas espaciales en cuanto a transformación y asumiendo en todo momento que los dos miden exactamente el mismo tiempo. Si lo hacemos al revés, las transformaciones del observador O' a O, pues estas serán sus equivalentes, en este caso, asumiendo igualmente que el tiempo era el mismo. Pero hemos visto en vídeos anteriores que justamente una de las consecuencias de los dos postulados de Einstein eran, por una parte, la dilatación del tiempo y por otra la contracción de longitud. Es decir, bajo los postulados de Einstein, dos observadores inerciales no miden la misma distancia entre los puntos y tampoco miden necesariamente el mismo intervalo de tiempo entre dos sucesos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, por tanto, que las transformaciones de Galileo no nos sirven en el marco en el que las velocidades a las que se mueve un observador respecto al otro pueden ser velocidades próximas a la de la luz. Y, por tanto, es necesario reformular o readaptar esas transformaciones galileanas a otras nuevas, que en este caso son las que denominamos transformaciones de Lorentz. Bien, vamos a empezar la reformulación de las transformaciones de Lorentz asumiendo también por simplicidad, por no complicarnos excesivamente, movimientos en una única dimensión, por ejemplo en la dimensión X, igual que hicimos con las transformaciones galileanas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos partir de las transformaciones de Galileo e intentar una readaptación. Por ejemplo, podemos reescribir estas ecuaciones que tenemos aquí de la forma x' igual a... Pero como ahora, digamos, tenemos que tener en cuenta factores relativos a la contracción de longitud o a la dilatación del tiempo, pues vamos a meter unos coeficientes que vamos a llamar a y b en las ecuaciones correspondientes a la posición o a la coordenada de posición o en la coordenada de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces podemos escribir, pues, como que x' sería igual a a por x, ¿de acuerdo? Y vamos a introducir un factor, bueno, en este caso vamos a poner aquí menos b por t. Un factor a y un factor b que tengan que ver, insisto, con la parte de dilatación del tiempo y contracción de longitud, ¿de acuerdo? Análogamente podemos hacer la transformación, esto sería la transformación, como veis, de O a O', y análogamente podemos entonces escribir que x sería igual pues a por x' más b por t' como equivalente a esta que tenemos ahí de Galileo, ¿de acuerdo? En este caso de O' a O. Ahora sí, digamos, vamos a reescribir t y t' en el sentido de que esos dos tiempos sabemos que no necesariamente son iguales y que de hecho no van a ser iguales, ¿vale? Ahora, ¿qué son esos factores a y b? Bueno, pues esos factores a y b que estamos introduciendo ahí, digamos, arbitrariamente, evidentemente los tenemos que correlacionar con estas transformaciones de Galileo en el caso en que las velocidades sean bajas, ¿de acuerdo?
Por tanto, fijaos que podemos reescribir estas dos ecuaciones que tenemos aquí de la siguiente manera. Podemos sacar factor común A y reescribir la primera de ellas así y la segunda de ellas de idéntica manera. ¿De acuerdo? En este caso, al hacer esto que tenemos aquí, la correlación exige lo siguiente. Es decir, la correlación me exige que, por una parte, estas ecuaciones de aquí, estas dos, se me tienen que transformar en las galileanas cuando v es muy pequeña. Es decir, que la correlación exige que si v es muy pequeña, comparada obviamente con la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? El factor A tendrá que valer 1, ¿de acuerdo? Y este factor B partido de A tendrá que ser la velocidad v. ¿De acuerdo? Por tanto, B, como veis, el otro coeficiente que hemos titulado como B, pues sería en este caso A por V. Es decir, esa es la correlación necesaria que tiene que haber entre estas dos ecuaciones tal como las hemos escrito y estas ecuaciones que tenemos aquí como transformaciones de Galileo, que son las que suceden cuando V es mucho menor que C. Por tanto, la correlación entre estas ecuaciones y estas me exige que A tiene que ser igual a 1 si V es mucho menor que C, y por otra parte B pues equivaldrá en este caso a V, puesto que sería 1 por V, en el caso en que V sea mucho menor que C. Bueno, pues teniendo en cuenta, digamos, esos factores de correlación, podemos entonces reescribir las ecuaciones estas que tenemos aquí de la siguiente manera. Podemos reescribir en primer lugar x', por tanto, sería igual a por x menos b partido de a, que hemos dicho que sería v. Análogamente, x sería igual, por tanto, a por x' más v por t'. ¿De acuerdo? Podemos, por tanto, plantearnos las dos ecuaciones ya según la correlación con las galileanas de esta manera. ¿De acuerdo? Recordáis que en un vídeo anterior hablábamos de esa gran paradoja, la primera paradoja, justo antes de hablar de los, justo a continuación de hablar de los postulados de Einstein. Cuando citamos los dos postulados, decíamos, bueno, bien, esos dos postulados nos pueden parecer razonables, ¿no? El primero decía, todas las leyes físicas se cumplen por igual en todos los sistemas de referencia, inerciales, y la segunda pues nos dice que la velocidad de la luz es c en cualquier sistema y sea cual sea incluso el movimiento de la fuente que emite la luz, ¿de acuerdo? Es decir, ese valor es constante, es c. Y decíamos, bueno, podríamos aceptarlos, pero eso nos llevaba a unas paradojas. ¿Os recordáis que cuando hablamos de dos pilotos que iban en distintas naves y que justamente cuando uno se movía a velocidad v respecto al otro, y en el momento en que los dos se cruzaban, sincronizaban sus relojes a cero, emitían un destello de luz, y decíamos, al cabo de un cierto tiempo, pues cada uno se considera en el centro de ese frente de ondas que tendría un radio, en un caso c por t, y en otro caso, pues ct'. Si asumimos que los dos tiempos eran iguales, evidentemente esa paradoja no tenía ninguna solución. La única solución era, como vimos y desarrollamos posteriormente, asumir que esos tiempos no son iguales. Porque efectivamente los dos tienen perfecto derecho a estar o a definirse en el centro de su frente de ondas esférico de la luz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginarnos, vamos a retomar ahora esa paradoja en el sentido de, bien, vamos a considerar por ejemplo un rayo de luz, que sabemos que se mueve con velocidad c, constante, independientemente de cuál sea el sistema de referencia, y vamos a ver, digamos, cómo sería descrito el movimiento de ese rayo de luz, o la posición o la distancia que recorre ese rayo de luz en un cierto tiempo para cada uno de los sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Decíamos, si cogemos un rayo de luz, por ejemplo, que se mueva en la dirección
en una única dirección, ¿vale? Vamos a considerar una única dirección, por ejemplo x, insisto, esto en aras a simplificar un poco los cálculos, pues si no nos podemos volver un poquito locos, ¿no? Bien, según el observador O, digamos, en ese caso, la distancia recorrida en función del tiempo por ese rayo de luz sería c por t, ¿de acuerdo? Y en el caso del observador O', la distancia que él mediría, x', para ese mismo rayo de luz, moviéndose, obviamente, con la misma velocidad c, sería c por t'. ¿Vale? Entonces, vamos ahora, digamos, a interpretar cómo es o cómo quedan las ecuaciones para ese movimiento del rayo de luz y cómo se pueden transformar entonces de un sistema a otro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar, por tanto, x igual a c por t, x' igual a ct', y lo sustituimos justamente en estas ecuaciones que tenemos aquí. Por tanto, si sustituimos, vamos a borrar ya aquí, esto no nos hace falta para nada. Vale. Sustituyendo x', hemos dicho que sería ct', ¿de acuerdo? Por tanto, ct' igual a A por x, y x es c por t. Por tanto, vamos a poner c por t menos v por t. Esta sería la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones, esta de aquí abajo, sería por tanto c por t, que es x, sería igual a A por ct', que sería x', más vt'. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que esto lo podemos entonces reescribir. Estas ecuaciones las podemos reescribir sacando el factor común t fuera del paréntesis, ¿de acuerdo? Como la primera ct', igual por tanto a por t, y que multiplica c menos v, y la segunda nos quedaría c por t igual a at', que multiplicaría a c más v. Es decir, de momento seguimos arrastrando nuestro binomio de ecuaciones referidas a un observador y al otro, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué procede? Pues podemos proceder como queramos, es decir, o bien despejamos t' a la primera y sustituimos en la segunda, o viceversa, despejamos de aquí t y sustituimos en la primera. Eso ya a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a despejar t' de esta segunda ecuación y lo vamos a sustituir en esa primera ecuación que tenemos ahí. Bien, pues elegimos, como veis, despejar t' de la primera ecuación, ¿de acuerdo? Si despejamos t' de esta primera ecuación, esto es lo que obtendríamos, ¿de acuerdo? Despejando t', y sustituimos ahora t' justamente en la segunda ecuación. Por lo tanto, sustituyendo en la segunda ecuación, obtendremos que c por t, en este caso sería igual a A por t', siendo t' todo eso que tenemos allá, ¿de acuerdo? Por tanto, A por todo esto que tenemos aquí, nos quedaría A cuadrado por t, ¿de acuerdo? Por c menos v, por c menos v, todo ello partido de c, y a su vez multiplicado por c más v, ¿de acuerdo? Bien, fijaos entonces que de aquí tenemos t y t en ambos lados de la igualdad, por tanto, de momento, este tiempo ahora nos desaparece de esta igualdad, y de lo que se trata ahora es ver qué factor era ese factor A que hemos introducido, digamos, como factor necesario para poder correlacionar las transformaciones de Lorentz con las de Galileo, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a intentar despejar el valor de A de ahí. Bien, daos cuenta que tenemos c menos v, c más v, diferencia de cuadrados, por tanto, esto nos quedaría, pasando c multiplicando al otro lado, por tanto nos quedaría c cuadrado igual a cuadrado, ¿de acuerdo? Y por c cuadrado menos v cuadrado. Bien, si despejo el factor a de esa igualdad, tendremos entonces que a cuadrado, en este caso sería igual a c cuadrado menos v cuadrado, perdón, al revés, me estoy equivocando, sería igual a c cuadrado partido de c cuadrado menos v cuadrado,
acuerdo? Fijaos que en esta igualdad que tenemos aquí a la derecha, si dividimos numerador y denominador por c cuadrado, la cosa no nos cambia y por tanto nos queda a cuadrado igual a, en este caso, 1 partido de igualmente 1, ¿de acuerdo? Menos v cuadrado partido de c cuadrado. Dicho de otro modo, el factor a que hemos introducido en nuestro tratamiento, como veis, es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Y ahora estaréis pensando, caramba, este factor me suena. Efectivamente, este factor es ya un viejo conocido para nosotros, es el factor gamma que habíamos hablado cuando hablamos de la dilatación del tiempo, ¿de acuerdo? Y de la contracción de longitud. Es ese factor famoso gamma y, digamos, a este resultado habríamos llegado tanto si sustituimos t' en las anteriores ecuaciones que teníamos ahí, como si sustituimos t. Es decir, el factor a finalmente es ese factor gamma, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos de esa manera escribir, pues, finalmente las ecuaciones que teníamos originalmente como transformaciones de Lorentz de la siguiente manera. Es decir, por una parte, x', en este caso, las transformaciones que van, digamos, de O a O', en ese caso x' sería igual a gamma por x menos v por t, mientras que las transformaciones de O' a O, que sería la que hubiésemos obtenido si en lugar de despejar t' obtenemos t, ¿de acuerdo? Llegamos entonces a la conclusión de que en ese caso x ahora sería igual a x', perdón, a gamma por x' más vt', en ese caso, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos que ya tenemos nuestras ecuaciones, que estas sí son válidas en aquellos casos en que incluso la velocidad puede ser la velocidad de la luz. Vamos a ver después cómo efectivamente, si este tipo de ecuaciones las correlacionamos a velocidades muy pequeñas, obtenemos las transformaciones de Galileo. Daos cuenta que hemos hablado de movimientos en la dimensión x, por tanto las coordenadas y' e y siguen siendo iguales en los dos sistemas de referencia, y en consecuencia de momento las transformaciones de posición podemos empezar a escribir como transformaciones de Lorentz reescribiendo esas que nosotros teníamos de Galileo al principio, pues las reescribiremos de esta manera, es decir, del observador O a O', ¿de acuerdo? Diremos, bien, en este caso x' sería igual a gamma por x menos v por t, ¿vale? Y prima sería igual a y, z' sería igual a z. Bien, y ahora tendríamos que averiguar cuál es la correlación entre tiempos, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a hacer a continuación. De momento vamos a poner las ecuaciones de coordenadas de posición y ahora nos vamos con la de tiempo, ¿de acuerdo? En el caso de O', a O, análogamente escribiremos x igual a gamma por x' más vt', y igual a y', y z igual a z'. De nuevo, insisto, vamos a ver ahora cuál es la correlación. Bien, pues para la transformación de tiempo, es decir, para introducir aquí las transformaciones correspondientes de tiempo, vamos a partir, por ejemplo, de la ecuación que teníamos antes, ¿de acuerdo? Donde ya sabemos que el factor a pues es gamma. Por tanto, vamos a reescribir esta ecuación, t' como gamma por t, c menos v partido de c. Bien.
que la podemos a su vez reescribir. Daos cuenta que c menos v partido de c lo podemos entonces poner como gamma por t, que multiplicaría a 1 menos v partido de c. ¿De acuerdo? Por tanto, t', introduciendo t dentro del paréntesis, sería igual a gamma por t menos v por t partido de c. Ahora bien, hemos visto que para el observador O, digamos, ese tiempo t, el que transcurre en ese viaje hipotético del rayo de luz que se desplaza a una distancia x a una velocidad c, ¿de acuerdo? Podemos entonces escribir t como, en este caso, x partido de c. Y de ese modo nos quedaría entonces que t' sería igual a gamma por t menos v por x partido de c cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, esta sería la transformación, como veis, correspondiente al tiempo de O a O', ¿de acuerdo? Es decir, del tiempo que mide el observador O al tiempo que mide el observador O'. Por tanto, ya lo podemos establecer dentro de estas transformaciones de Lorentz. T' finalmente sería igual a gamma por t menos v por x partido de c cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos, por tanto, las 4 ecuaciones correspondientes a las transformaciones de Lorentz de O, del sistema O al sistema O'. Evidentemente, me imagino que es fácil que entendamos si en lugar de coger t' hubiésemos despejado t en aquella ecuación que teníamos por aquí y hubiésemos seguido desarrollando. Bueno, pues esto os lo dejo a vosotros. Veréis que finalmente es fácil llegar a que la correlación, digamos, del observador O' al observador O, en ese caso nos quedaría gamma por t' más v, y aquí tendríamos x' partido de c cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, sería esa la misma correlación, pero en este caso entendida de O' a O. ¿Vale? Por tanto, la introduciremos también en nuestro sistema, en este caso para la transformación de O' a O. Es decir, hemos llegado, por tanto, como veis, a un conjunto de ecuaciones alternativas a las transformaciones de Galileo, que son las que llamamos transformaciones de Lorentz, y estas transformaciones de Lorentz serían, por decirlo de alguna manera, las transformaciones absolutamente generales. Porque, como vamos a ver ahora, estas transformaciones de Lorentz obviamente se van a correlacionar, nos van a conducir a las de Galileo, si asumimos que la velocidad v del objeto es, o de un sistema respecto al otro, mejor dicho, es muy pequeña comparada con la de la luz. Tendríamos que obtener entonces por correlación las transformaciones de Galileo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso estas transformaciones, que son las que vamos a exponer ahora en la pizarra, son las que rigen, digamos, en cualquier marco o sistema de referencia independientemente de la velocidad a la que se mueva. Y estas son las llamadas transformaciones de Lorentz, de posición y de tiempo. Vale, pues vamos a correlacionar justamente estas ecuaciones que acabamos de deducir, estas transformaciones de Lorentz, al caso en que la velocidad v sea mucho menor que c. Si v es mucho menor que c, daos cuenta que el factor gamma que hemos definido es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Por tanto, si v es mucho menor que c, en este caso, obviamente este factor gamma se aproxima a 1, tiende a ser 1, ¿de acuerdo? Ese, digamos, es nuestro mundo cotidiano, el mundo cotidiano en el que nos movemos, digamos, las velocidades de los vehículos, de los camiones, de los trenes, pues son obviamente mucho menores que c, y por tanto los factores gamma tenderían a ser 1. En ese caso, la ecuación x' nos quedaría, como veis, igual a x menos v por t, ¿de acuerdo? Y' y z' exactamente igual. Y fijaos que la expresión para el tiempo t'
nos quedaría gamma, que es 1, por t, es decir, t, y ahora menos v por x partido de c cuadrado. Evidentemente, si v es mucho menor que c, evidentemente v será muchísimo menor que c cuadrado. Por tanto, este término prácticamente se nos aproxima a 0. Es decir, que este término, cuando estamos hablando de velocidades mucho más pequeñas a la de la luz, el término de la derecha se aproxima a 0. Y por tanto nos quedaría t' igual a t. Es decir, fijaos que efectivamente serían justamente las relaciones de la relatividad galileana, es decir, el momento en que nosotros consideramos velocidades muy pequeñas, como no podía ser de otra manera, las transformaciones de Lorentz se correlacionan con las galileanas. O, en este otro sistema, al pasar de O' a O, es decir, estas serían las transformaciones, como veis, de O a O', y haciendo lo propio, pues obtendríamos, en este caso, x igual a x' más v, t', y igual a y', z igual a z', y finalmente, pues obtendríamos exactamente por los mismos comentarios que hemos hecho antes, t igual a t'. Es decir, las relaciones de Galileo, como veis, por tanto, estas serían las transformaciones del sistema O'. Las transformaciones de Galileo no son más que un caso particular de las transformaciones de Lorentz referidas a situaciones en las que la velocidad v es mucho más pequeña que la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Sin embargo, como veis, las transformaciones con las que nos tenemos que quedar son las de Lorentz, porque estas sí amparan cualquier marco en el que la velocidad sea incluso parecida a la de la luz. Volviendo de nuevo a los orígenes, cuando hicimos las transformaciones de Galileo, hicimos primero las transformaciones de posición y a continuación hicimos las transformaciones de velocidad, ¿de acuerdo? Y de las transformaciones de velocidad, pues llegábamos a esos resultados de que efectivamente la velocidad, si un sistema se mueve con velocidad v respecto de otro, no miden las mismas velocidades respecto de un mismo objeto que se acerque con respecto a uno a cierta velocidad, vx, pongamos por caso, el otro mediría pues otra velocidad distinta, vx'. Esto eran los resultados, digamos, concluyentes de la relatividad galileana, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces ahora cómo a partir de las transformaciones de Lorentz, haciendo uso de estas transformaciones que tenemos ahí, podemos deducir cuáles son las transformaciones de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a partir, bien, vamos a considerar, por ejemplo, cuál sería la velocidad que percibe el observador O' de un objeto cuya velocidad en el sistema del observador O, por ejemplo, es Vx, ¿de acuerdo? Bien, para el observador O', esa velocidad, V', vamos a llamarla, de x, estamos considerando, insisto, movimientos en la dirección x, por tanto solamente nos vamos a referir a esta componente de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, la componente Vx', en este caso sería, digamos, delta x' entre delta t'. ¿Vale? Delta x', en este caso sería lo mismo que tenemos aquí, pero donde pone x', pues ponemos delta, y donde pone t ponemos delta t también, ¿de acuerdo? Por tanto sería, arriba tendríamos gamma por delta x menos v por delta t. Y abajo tendríamos que dividir por delta t', y delta t', en este caso sería gamma por delta t menos v por x, por delta x, perdón, partido de c cuadrado. Es decir, utilizando precisamente x' y t', digamos, podríamos entonces escribir esa velocidad con respecto al observador O', y que la hemos titulado como Vx'. Bien, fijaos que de entrada gamma y gamma, como veis, desaparece el numerador y el denominador, y se nos ocurre aquí, por ejemplo, que si dividimos todos los términos de la ecuación arriba y abajo entre delta t, es decir, si hacemos división entre delta t, numerador y denominador, tendremos entonces que Vx' sería igual a delta x entre delta t. Y delta x entre delta t es justamente la velocidad que mide el observador O, es decir, lo que llamaríamos Vx, ¿vale?
menos v delta t entre delta t nos quedaría menos v. Y todo ello dividido, delta t entre delta t sería 1, menos v delta x entre delta t, es lo que hemos llamado la velocidad vx que mediría de ese objeto, ese observador. Por tanto, todo ello dividido entre c cuadrado. Bien, pues aquí tenemos ya la primera de las transformaciones de velocidad. Es decir, esta sería la transformación que nos daría, es decir, la velocidad que mediría O' a partir de la información de la velocidad que mide el observador O, que le hemos llamado Vx. ¿De acuerdo? Fijaos en un detalle, es decir, en las transformaciones galileanas este denominador no existía y solamente teníamos la parte del numerador, es decir, Vx' sería igual a Vx menos v si v es la velocidad con la que ambos sistemas se mueven relativamente uno respecto del otro. ¿De acuerdo? Bien, la otra transformación sería hacer lo mismo a partir de aquí. Vamos a hacerla también, ¿de acuerdo? Nos quedamos con esta y vamos a desarrollar justamente ahora la transformación del sistema O' a O. Evidentemente O', si os dais cuenta, sería, vamos a borrar ahora aquí, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, partimos entonces de que la velocidad Vx, en este caso, sería igual a delta x', perdón, a delta x entre delta t. Por tanto sería gamma, bueno, gamma entre gamma ya directamente dejamos de ponerlo, ¿de acuerdo? Porque va a desaparecer. Por tanto nos quedaría arriba delta x' más v por delta t', y todo ello dividido entre lo que tenemos aquí, delta t' más v por delta x' partido de c cuadrado. Bien, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, ahora dividimos todo entre delta t', en este caso, y de ahí llegamos entonces a que la velocidad Vx con relación a la Vx' que iría al otro observador sería igual. Delta x' entre delta t' nos daría precisamente Vx', más v por delta t' entre delta t', por tanto más v, y ahora todo ello dividido entre delta t' entre delta t', que sería 1, más v por delta x' entre delta t', que hemos dicho que es vx', por tanto más v por vx' partido de c cuadrado. Es decir, esta sería la otra transformación, como veis, del sistema O' a O. ¿De acuerdo? Es decir, por tanto, hemos visto cómo a partir de las ecuaciones de Lorentz, de posición, podemos, de un modo, veis, absolutamente sencillo, deducir las ecuaciones de velocidad, las transformaciones de velocidad. Y estas transformaciones de velocidad, como vamos a ver ahora, amigos y amigas, aquí viene la gran sorpresa. Y es que vamos a investigar un poquito a fondo estas dos expresiones que acabamos de obtener. Bien, fijaos que como no puede ser de otra manera, también estas transformaciones de velocidad tienen que correlacionarse con las transformaciones de Galileo cuando la velocidad v a la que se mueve un sistema respecto al otro es muy pequeña comparada con c, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que estas transformaciones, tal como las hemos calculado, evidentemente si v es mucho menor que c, observad en este caso que si v es mucho menor que c, v frente a c cuadrado, esto tiende a 0, y por tanto nos quedaría que vx', al denominador nos quedaría por tanto 1, nos quedaría en consecuencia que vx'
sería igual a Vx menos V, o, haciendo lo propio aquí, pues nos quedaría entonces que Vx sería igual a Vx' más V, que son justamente las transformaciones de Galileo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estas transformaciones de Galileo quiere decir lo siguiente: si un vehículo, por ejemplo, se está moviendo a una velocidad de 60 km/h respecto de un observador O' que a su vez se aleja de nosotros a 40 km/h, la velocidad que mediría el observador X sería 60 más 40, en ese caso 100 km/h. ¿De acuerdo? Esa es la típica transformación galileana, la que hemos visto que se cumple siempre en todas las circunstancias. Por tanto, como veis, no puede ser de otra manera. En el límite en que V es mucho menor que C, evidentemente las transformaciones de Lorentz se nos convierten en las de Galileo. Bueno, pues vamos con la parte mágica ya de las transformaciones de velocidad, es decir, vamos con las sorpresas, con los elementos que, digamos, a veces pues rompen un poquito el sentido común, ¿no? Vamos a plantearnos este problema, el problema que tenéis aquí. Es decir, si un objeto, por ejemplo, se mueve según el observador O, ¿de acuerdo?, a una velocidad Vx igual a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Es decir, digamos un rayo de luz que se está moviendo según el observador O, por ejemplo, a esa velocidad, Vx igual a c, ¿de acuerdo? ¿A qué velocidad se moverá ese rayo de luz según O'? Fijaos que la respuesta que se daba a este hecho justo hasta el experimento de Michelson, que fue el que desembocó finalmente la teoría de relatividad de Einstein, todo el mundo pues pensaba evidentemente que ese rayo se movería a una velocidad c menos v, y por el contrario se movería a c más v al pasar al otro sistema de referencia. Vimos que el experimento de Michelson parecía indicarnos que eso no era así, o por lo menos era muy complicado que fuese así. Bien, si hacemos uso de las nuevas transformaciones de velocidad que hemos desarrollado, estaríamos hablando de cuánto valdría Vx' para O', es decir, entonces Vx', fijaos que sería Vx, que hemos dicho que estamos hablando de, por tanto, un rayo de luz que se aleja del observador O a una velocidad c, por tanto será c menos v, lo que tenemos en el numerador, y todo ello dividido entre 1 menos v por c partido de c cuadrado. ¿Vale? Por tanto, esto nos queda, como veis, arriba c menos v, y abajo nos quedaría 1 menos v, c entre c cuadrado, que nos quedaría 1 menos v partido de c. ¿De acuerdo? Esto lo podemos escribir sacando denominador común aquí abajo como c, lo podríamos entonces poner como c menos v, y abajo sería c menos v partido de c. Todo ello partido de c. Esta c pasaría, por tanto, multiplicando al numerador, nos quedaría c por c menos v, y abajo dividido entre c menos v. Conclusión. Sorpresa. Es decir, el cuerpo que se mueve a una velocidad c respecto al observador O también se mueve a una velocidad c respecto al observador O'. Esto nos puede resultar o nos puede parecer sorprendente, pero fijaos que esto fue justamente lo que se observó en el experimento de Michelson. No había ninguna diferencia para el valor de la velocidad de la luz en un sistema o en otro. De ahí la validez del segundo postulado de Einstein, es decir, c es un valor constante en cualquier sistema de referencia. Es decir, todos los observadores van a medir para la luz la misma velocidad c, aunque un observador se mueva a una velocidad v respecto de otro. Por tanto, como veis, este desarrollo que hemos hecho, esta respuesta a esta pregunta,
lo que hace es justamente validar el segundo postulado de Einstein. La luz se mueve a una velocidad constante c independientemente del observador y de su estado de movimiento. Y vamos a plantear ahora un caso B, o sea, la gran paradoja final, ¿no? Imaginad un objeto, en este caso un rayo de luz, ¿vale? Un rayo de luz que se mueve según O' a una velocidad Vx' igual a c. ¿A qué velocidad se moverá según O? Pero además vamos a hacer un añadido. Vamos a imaginar que el observador O' a su vez se aleja de O a una velocidad v igual a c. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a hacer aquí un añadido en el sentido de considerar que el observador O' se aleja de O a una velocidad v igual a c. Es decir, vamos a hacer la ampliación al caso de la primera pregunta que hicimos antes, pero ahora vamos a plantearnos además que esos observadores se separan uno del otro a una velocidad igual a la de la luz. Dicho de otro modo, estamos hablando de dos observadores que se alejan uno del otro a la velocidad de la luz, la velocidad c, y el observador que se aleja a la velocidad c respecto de O, a su vez mide un objeto que se aleja también a velocidad c respecto de él. La pregunta es, ¿a qué velocidad se alejaría respecto de O, ese mismo objeto? El sentido común nos dicta que la velocidad de la luz sería en este caso, pues obviamente c más c, es decir, estaríamos aquí sumando esas dos velocidades. Por tanto, lo que nos dicta el sentido común es que para el observador O, ese objeto que se aleja a velocidad c respecto de O' y a su vez O' se aleja de mí a velocidad c, pues ese objeto se alejaría de nosotros a una velocidad igual a 2c, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice el sentido común, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la transformación de Lorentz. En este caso estamos entonces hablando de esta segunda ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, según esta segunda ecuación, tendríamos en ese caso que la velocidad que medirá el observador Vx será igual a Vx', es decir, la velocidad con la que se aleja ese objeto respecto al observador O', que hemos dicho que sería c, ¿de acuerdo? Más la velocidad v a la que se aleja O' de nosotros, que también es c. Hemos establecido que es también c. Y todo ello dividido entre 1 más v, que es c, y vx' que también es c, por tanto c por c, c cuadrado, partido de c cuadrado. En el numerador de arriba nos queda c más c es 2c, y en el numerador de abajo, como veis, nos queda 1 más 1, o sea, 2. Y por tanto, Vx igual a c. Y esto sí lo vamos a marcar entre signos de admiración. Esto es como alguien que decía en un comentario de un vídeo anterior, esto parece cosa de brujería. Efectivamente, esto parece cosa de brujería porque esta es la gran paradoja. C más c igual a c. Es decir, vamos a ponerlo esto en modo paradoja, ¿no? Y lo que acabamos de llegar a partir de las transformaciones de Lorentz, ni más ni menos, es a este resultado. ¿Y qué significa este resultado que tenemos ahí? Es decir, c más c igual a c. Pues ni más ni menos que otro de los postulados que nos plantea la teoría de relatividad de Einstein, y es que el valor de c, el valor de la velocidad de la luz, es un valor límite, es un valor insuperable. Es decir, no puede haber nada en ningún observador, para ningún observador, que se mueva a una velocidad superior a la de la luz. Por tanto, como veis, la consecuencia, en este caso,
bien obvia. La velocidad de la luz es un valor límite e insuperable. Por tanto, es con esto, con la idea con la que nos tenemos que quedar. Lo acabamos de demostrar. Fijaos que el desarrollo matemático es impecable, que en todo momento hemos correlacionado las transformaciones de Lorentz con las transformaciones de Galileo, como no podía ser de otra manera, pero como veis, las transformaciones de Lorentz nos llevan a resultados que pueden parecer un poquito sorprendentes. Pero son sorprendentes, pero son así. Es decir, estos resultados que al final hemos obtenido, primero, la paradoja de c más c igual a c, y segundo, que si un objeto se mueve a una velocidad c respecto a un observador O, ¿a qué velocidad se movería respecto a O' si éste se desplaza a una velocidad v? Pues evidentemente no es c menos v, es también c. Por tanto, como veis, el valor de c es constante, según sea cual sea el sistema de referencia, y además, como acabamos de demostrar en este desarrollo que hemos hecho aquí, como veis, bastante simple, es sencillamente que incluso en ese caso límite de tener que sumar c más c, pues nos daría c. ¿De acuerdo? No puede ser de otra manera porque fijaos y que si hubiésemos planteado el caso opuesto, es decir, imaginad, por ejemplo, que habláramos de un rayo de luz que se mueve con respecto al observador O a una velocidad c, y planteáramos, por ejemplo, si el observador O' se aleja de nosotros en la dirección del rayo de luz a una velocidad c, supuestamente, aplicando la transformación de Galileo, llegaríamos a que el observador O' vería algo así como la luz en reposo. Es decir, para él la velocidad de la luz sería c menos c, que sería 0. Pero claro, esto no tiene sentido alguno. Es decir, no existe ningún fotón en reposo. No hay posibilidad de fotografiar al fotón en reposo. Eso no existe. El fotón se mueve a una velocidad c. Y, como acabamos de ver y demostrar, se mueve a una velocidad c para cualquier sistema de referencia, independientemente de en qué estado de movimiento se halle ese sistema de referencia respecto de otro. ¿Vale? Por tanto, concluimos esta parte de transformaciones de Lorentz con la idea de que c constituye un valor infranqueable y, como veis, todos los observadores, afirmando o reafirmando el segundo postulado de Einstein, todos los observadores miden para la luz la misma velocidad c. Y esto ya sí nos da una explicación perfectamente válida de aquellos resultados negativos de los que hablamos en el experimento de Michelson y Morley.